Buen día, acompáñenos, hoy vamos a hacer la revisión de una de las plantas más aromáticas en la medicina tradicional mexicana. Y sí, nos referimos a la ruda. Les recordamos que la revisión que vamos a estar realizando viene en la biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, a cual les dejamos el link aquí abajo. Dentro de este aspecto, la ruda, ese es un nombre común, y como ustedes saben, hay dos tipos de ruda. Está la ruda chalepensis y la ruda graveolens. Hoy vamos a analizar la ruda chalepensis. Dentro de su revisión botánica y ecológica, la ruda chalepensis es una hierba o arbusto pequeño de 40 centímetros a 1,50 metros. Con los tallos verde grisáceos, las hojas están compuestas a su vez de hojas finas que son de color verde azuloso. Las flores son amarillas en conjuntos poco tupidos en la parte terminal de la planta. Los frutos son unas cápsulas con 4 o 5 divisiones. La planta tiene un olor penetrante y este tipo de planta también es originaria de la región mediterránea. Habita en los climas cálido, semicálido, seco, semiseco, templado, desde el nivel del mar hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar. Es cultivada principalmente en huertos familiares, adaptada a diferentes condiciones ecológicas y crece en áreas con vegetación circundante de bosques tropicales caducifolios, subcaducifolios y perennifolios, en matorrales xerófilos, en pastizales, bosques mesófilos de montaña y con más frecuencia en bosques de encino, de pino y de encino-pino. Dentro de su revisión etnobotánica y antropológica, la ruda es una planta muy popular en gran parte de México. El uso más frecuente es el indicado para tratar el mal de aire. Esta enfermedad consiste en la introducción de un mal aire causado por los muertos al cuerpo de las personas, principalmente débiles, y se caracteriza por la pérdida del apetito, sudor, semblante amarillo y zumbido de oídos. Es muy complejo comprender dentro de la medicina moderna este tipo de aspectos que aún siguen vigentes dentro de las zonas rurales. El mal aire se puede analizar dentro de la medicina moderna, como lo mencionan los chinos, por ejemplo, a través del viento. Y el viento, para que se comprenda mejor, es el conjunto de los microbios que vienen en la intemperie. Si una persona está débil, entonces al tener el contacto con este tipo de microbios, pues se puede llegar a enfermar. Por eso se le da a las personas principalmente débiles que pueden tener algún contacto con estos tipos de microbios. Como ustedes saben, los microbios son bacterias, virus, hongos y parásitos, pudiendo generar este tipo de sintomatología en el paciente. Pero en la medicina tradicional mexicana también se contempla este tipo de enfermedades por el contacto con los seres inorgánicos, los cuales no tenemos la capacidad de ver, pero a veces sí de sentir. Y en este aspecto pues todavía falta mucho estudio, pero la medicina mexicana pues está muy avanzada en estos aspectos. Por eso se siguen aplicando en la actualidad. Por ejemplo, el método usado para combatir esta enfermedad del mal del aire es barriendo al enfermo, o sea, haciendo movimientos hacia afuera del cuerpo de las personas, de la cabeza a los pies, con la ruda, más otras ramas diversas de las plantas, las cuales pueden ser, por ejemplo, el albahaca, el epazotillo, el aguacate oloroso, el cedro, la escobilla, la vergonzosa, el ajo, el sauco, la flor de muerto, el limón, el laurel cimarrón, el romero y la hierba de zorrillo.
Después de hacer este tipo de barrido con estas plantas, nos menciona que se pasa un huevo por todo el cuerpo del enfermo para terminar de sacar el mal. Más tarde, al terminar la sesión, huevo y plantas son arrojadas al crucero de unos caminos lejos del hogar del paciente. Y en este caso, en la actualidad, hay muchas personas que siguen realizando este tipo de trabajos, pero por ejemplo en las zonas citadinas donde se deja esto es en los cruces, donde hay un tipo de cruz. Esta planta es usada en otras enfermedades también de índole cultural, como por ejemplo mal de ojo, espanto, aire en el estómago, aire en los ojos, aire en los oídos, aire en la cabeza, daño, cuestiones de brujería, envidias, sustos, golpe de aire, aire en los niños, cólicos de aire y punzadas de aire. Es utilizada con suma frecuencia por los médicos tradicionales, los cuales son curanderos, parteras, hierberos, espiritistas, hueseros, etc., en rituales de curación para aliviar enfermedades principalmente culturales. Las enfermedades culturales de México es el mal de ojo, el espanto, la brujería, etc. El curandero suele limpiar, rezar y ordenar mal aire salte. Luego sopla en la boca del enfermo, después toma la ruda mojada en alcohol y la tira al camino para que el mal se vaya. Dentro de este aspecto, la mayoría de los mexicanos conocen que cuando van a algún tipo de cementerio, comúnmente se agarra la ruda porque es una planta que protege la energía, principalmente de los niños, y comúnmente se coloca en la oreja. Como ustedes saben, las orejas también son como antenas que reciben directamente la luz, o sea, la energía del cosmos. Y en este aspecto, cuando no nos llegamos a proteger, se puede decir que se te mete un muerto. Es muy complejo analizar este aspecto, pero dentro de la sensibilidad en la medicina tradicional y en los mexicanos, se sabe que es real. Por eso se utiliza principalmente este tipo de planta aromática. En la zona de los Altos de Chiapas, para curar el espanto, se recurre a la ruda, en esencia junto con la de romero, vino aromático, agua de colonia y agua florida. Se mezcla una copa de cada uno de los elementos y se frota con el líquido las coyunturas, que en este caso, por ejemplo, los brazos, las piernas, la columna vertebral, así como la parte posterior de la cabeza. Y simultáneamente se hacen llamados, que consisten en las siguientes frases. Ven espíritu de y el nombre de la persona que se va a regresar. Aquí está tu casa, aquí está tu familia. Ven espíritu de y el nombre del niño o de la persona que sufrió este tipo de espanto. Al mismo tiempo, y con una pieza de ropa de uso personal del mismo enfermo, se lleva a este caminando y el curandero va levantando dicha ropa y bajándola con violencia, como si con ella azotara al paciente. Se dirigen ambos a la cama, en la cual deberá quedarse acostado el enfermo, y esta operación se realiza cuando suena la primera campanada de las 12 del día. Se emplea también la ruda en algunos trastornos de carácter ginecobstétricos, como por ejemplo regular la regla o también provocarla, cuando hay por ejemplo dolores de menstruación o dolores de regla. Se utilizan baños para parturientas, o sea, después del parto. Ayuda también este tipo de planta para un parto rápido, para la esterilidad femenina, elimina entuertos en el posparto y además actúa como lactógeno, o sea, emenagogo, y también tiene efectos abortivos. La ruda es considerada por los médicos tradicionales como una planta caliente, por lo que las parteras recomiendan a las mujeres embarazadas que no ingieran infusiones o decocciones de esta planta, u otro tipo de preparados que contenga la ruda, que contenga el orégano, que contenga el perejil, que contenga la canela, u otros, ya que las embarazadas tienen mucho calor en el cuerpo, y si se agregan elementos calientes,
puede ser perjudicial para la mujer y el feto. Sin embargo, al iniciarse el trabajo de parto, se le administran a las parturientas tés de plantas calientes, entre las que se encuentra la ruda para acelerar el parto. Dentro de lo que conocemos en la actualidad, la ruda genera un estímulo directamente del útero porque estimula directamente la generación de oxitocina. Por eso se utiliza como abortiva en conjunto con algunas otras plantas ya mencionadas. Se usa también para aliviar dolores de cabeza, dolor de oídos, muscular y en punzadas. En cuanto al sistema digestivo, tiene importancia para estimular el apetito como antigastrálgico o en problemas gastrointestinales, para el desparramiento del estómago, enlechados, como antidiarreicos y para expulsar los gusanos intestinales. El enlechado es un tipo de empacho, por ejemplo. Entre los padecimientos, la ruda es utilizada para quitar la fiebre, llagas en la garganta, inflamación de pies, mareos, curar el chincual, que es un tipo de enfermedad que se manifiesta en el recto de los niños y sale un tipo de granitos, nervios, frialdad, cálculos renales, ataques, alferecia, para el latido, presión arterial, otitis de animales, combatir ruidos y sorderas, aire en oídos y ojos. Y contra el histérico, se ha utilizado para curar las perrillas, los ojos irritados y actúa como antiinflamatorio. La manera más generalizada de suministrar la ruda es en forma de té, que en este caso lo que se recomienda es la infusión porque es un tipo de planta aromática, donde las ramas son la parte más utilizada de la planta. Pero a esta decocción se le puede agregar un poco de chocolate y se endulza. Esto para los casos de dolor de cabeza. Hay quienes además le agregan una yema de huevo y se lo toman en ayunas. Las mujeres embarazadas, debemos subrayar esta parte, no deben tomar la infusión porque provoca un aborto. Orégano, perejil, ruda, no las deben de consumir las embarazadas. Para las enfermedades de la piel, la ruda se deja macerar en alcohol por unos días y luego se aplica en el cuerpo frotándolo. Con este líquido o se puede sustituir el alcohol por aguardiente y en este caso tomarlo. Además, el uso de esta planta no solo se limita al aspecto medicinal, sino que es útil para la buena suerte y en las borracheras. Dentro de este aspecto, como ustedes saben, las plantas medicinales se pueden utilizar en su forma medicinal o también se pueden utilizar de forma energética o tópica. La forma energética es el tener el contacto con la planta y hay un tipo de intercambio energético conocido como transferencia energética de la planta al ser vivo y del ser vivo a la planta. Por eso la utilización de la ruda, en este caso en México, su utilización es más en aspectos energéticos. Por eso su utilización es más en enfermedades culturales que en las enfermedades orgánicas. Dentro de su revisión histórica, la primera referencia la encontramos en el siglo XVI, cuando Francisco Hernández la menciona en su obra como Aquitzerariracuá o como hierba contraria a los venenosos. Posteriormente, en el siglo XVII, Giorgio López le refiere para muchos males, así como en una gran variedad de preparados. Por ejemplo, tiene fuerza contra los malignos espíritus y con toda suerte de hechicerías. Comida clarifica la vista, en las narices restaña su sangre, en el oído lo sana, es contra el dolor de costado, pecho, toses, ciáticas, dolor de junturas, contra todo veneno y serpientes. Provoca orina y menstruo y disminuye la esperma. Extermina lombrices del vientre, contra hidropecia, relaja compañones apostemados. Sana albarazos, sana fuego de San Antón,
agas que padecen y manantias de la cabeza. Útil en ventosidad de colon y recto intestino. Puesta en la frente o olida y en las sienes, despierta modorra y es contra toda opilación. A inicios del siglo XVIII, Juan de Steinhofer la menciona para la gota coral o mal del corazón, para la perlesia, para el letargo o sueño profundo, para las hijas y fístulas de los ojos, para la sordera o zumbido y para la apoplejía. Además de lo anterior, el autor refiere varios preparados para ser usados y en cuyo contenido está esta planta. Dentro de su revisión química, las partes aéreas de la planta contienen un aceite esencial cuyo componente principal es el metilnonilcetona. Varias cantidades de alcanos. La raíz y partes aéreas de las plantas se caracterizan por la presencia de cumarinas, tiene también alcaloides, tiene también flavonoides y otros componentes como taninos que han sido detectados en las partes aéreas y en toda la planta. Dentro de su revisión farmacológica, estudios realizados en México en el IMEPLAN en 1978 demostraron que el extracto acuoso de la ruda estimula contracciones del útero de rata, cobayo y coneja en condiciones normales de preñez, además de provocar un efecto uteroconstrictor, y estas observaciones han sido confirmadas independientemente en extractos de esta planta y en los componentes aislados. Asimismo, extractos de la ruda provocaron el aborto en rata al ser aplicados por vía oral e intramuscular. La actividad antiinflamatoria de un extracto etanólico de las ramas de la ruda ha sido confirmada en ratas por vía intragástrica, administrado a una dosis de 500 miligramos sobre kilo durante 4 días. Por otra parte, el extracto metanólico ejerce una actividad antibiótica contra Escherichia coli, Proteus vulgaris y Candida albicans, y el extracto acuoso mostró una actividad sinérgica del efecto del barbiturato y provocó un cambio en la corriente iónica transmembranal de fibras de nervio mielinizadas de sapo, benéfico para la conducción nodal. Dentro de sus principios activos se encuentra el alcaloide Esquimiania y el alcanfor, que se ha probado que tanto para el flavonoide rutina poseen una actividad uteroconstrictora y estimulante de las contracciones uterinas en animales de laboratorio. Dentro de su toxicidad, en un estudio de toxicidad aguda en ratones, se indica que la dosis letal media del aceite esencial de la ruda fue de 3.99 gramos sobre kilo. No se especificó la vía de administración del aceite y existe también un reporte el cual señala que un extracto etéreo de las ramas, al ser aplicado sobre la piel de un individuo adulto, le produjo dermatitis. Y dentro de los comentarios que vienen en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, se menciona que la ruda chapilensis es una planta introducida de uso muy frecuente y antiguo. Desde que se incorpora a la medicina tradicional mexicana se asoció al de otras plantas abortivas y reguladoras de la menstruación. En la actualidad, este uso continúa registrándose con mucha frecuencia. Se ha comprobado experimentalmente que la ruda estimula las contracciones del útero y el aborto, y que posee actividad antiinflamatoria en animales de laboratorio, lo cual valida en gran medida estas aplicaciones. En resumen, se recomienda utilizar la ruda, entonces, cuando hay problemas de la menstruación en la mujer que no ha menstruado, por ejemplo, amenorrea, regularización de la menstruación, y cuando hay problemas principalmente energéticos, para protección de las casas, protección de las personas, para hacer un tipo de limpia transferencia energética, se recomienda bastante la ruda. Les dejamos la imagen de la República Mexicana, en donde se encuentra
la utilización de la ruda. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.